Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas a través de tu palabra, Señor, que tú nos instruyas, que nos redargullas, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Danos tu gracia, Señor, para con todos, Señor, y que tu presencia esté con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque todos te necesitamos, Señor, que estamos aquí, Señor, porque no hay nadie que no te necesite, Señor, porque tú eres el agua viva, Señor, y danos esa agua viva, Señor, para que no tengamos sed, Señor, y que nosotros corran, Señor, ríos de agua viva, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Fíjese, entonces vamos a comenzar Juan 8 y vamos a ir del verso 8. Vamos a ir bueno, primero hay una introducción, ¿no? Este capítulo nos va a hablar de la mujer que estaba en adulterio. Esta mujer adúltera fue traída a Jesús. Dice que la mayoría de los manuscritos griegos omiten esta sección. Algunos cristianos antiguos como Agustín y Ambrosio omitieron esta historia, no tanto por la evidencia del texto, sino porque ellos pensaban que hacía ver a Jesús como que condonaba la inmoralidad sexual. ¿Qué es condonar? Pues perdonar, ¿no? O sea, como que él no le tomaba atención a eso, ¿no? Pero realmente no. O sea, pues era Dios, ¿no? Sabía de la ley, ¿no? O sea, él estuvo cuando él le dio la ley a Moisés en el monte del Sinaí. Dice, al mismo tiempo, el carácter de la historia implica que es obvio que es genuina. La mayoría de los eruditos reconocen que es histórica, basada en hechos. Los primeros escritores cristianos mencionan este evento al principio del segundo siglo 100 después de Cristo. Tenemos que esto realmente sucedió, que Juan realmente la escribió. Esto muestra el carácter de Jesús, que era Dios y tenía la facultad y tiene de perdonar pecados. Juan 8:36 más adelante nos va a decir que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente serás libre. Aquí nos está hablando de una mujer con adulterio, ¿no? Pero aquí lo importante que entendamos que también a veces puede haber un adulterio espiritual en el hombre. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Cuando has conocido a Cristo y de repente te apartas del Señor, ¿no? O sea, eso es lo más importante que deben entender el creyente, ¿no? O sea, tal vez si no conoces mucho la Biblia y si tú dices, bueno, es que el adulterio y todo, sí, Dios condena el adulterio y todo, pero también Dios perdona, ¿no? O sea, dice la Biblia, cuando tú te pones a cuentas con Dios, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces vamos a ir del verso 1 al 9 de Juan 8. Juan 8, del verso 1 al 9, nos dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús siempre iba al monte de los olivos, aquí iba a orar, ¿no? A apartarse. En el monte de los olivos Él le dio la bienaventuranza a sus siervos y le dio también ahí, Él fue a orar, ¿no? Se apartaba ahí en cada mañana, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniendo en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió y escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio de él. Entonces aquí en estos versos nosotros no podemos ser jueces como hombres, ¿no? O sea, Jesús reprendió a la multitud. Fíjate, vea Romanos 2 del 1 al 5, vamos a tomar Romanos del 2 a 1 al 5. El creyente no puede ser juez, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos juzgar a nadie. Jesús mostró su carácter como Dios, pero también mostró su carácter hacia la mujer, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿qué hacían? El fariseo y el escriba estaban juzgando en ese momento a la mujer, ¿sí? Y nosotros a veces como creyentes también ponemos juicios sobre los demás, ¿no? Y decimos, no, es que este está en pecado, aquel está en pecado. Entonces Jesús, ¿qué nos dijo, no? Nos dijo, tú mira la paja que está en tu ojo
¿Por qué pones la paja en el ojo de tu hermano y no pones en la viga propia? A veces nosotros tenemos más pecado que los demás, ¿no? Y nuestra viga es de este tamaño. Pero ¿qué hacemos? Como creyentes empezamos a condenar a veces el pecado, ¿sí me entiendes? Cuando se va a corregir a alguien, o sea, porque sí lo que juzga a Dios es el pecado y lo que nos aparta de Dios sí es el pecado, pero cuando se va a juzgar a alguien se tiene que hacer con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Entonces dice Romanos 2 del 1 al 5, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Estaban condenando a esta mujer. Pero ve ahora lo que nos dice Pablo. Nosotros como creyentes, el carácter de Jesús, ¿qué fue? O sea, le dijeron luego, apedreemos a esta mujer que está viviendo en adulterio, vamos a apedrearla, vamos a matarla. Pero Jesús, ¿qué muestra? Muestra su misericordia, muestra su amor. ¿Sí me entiendes? Nosotros como creyentes, ¿qué debemos demostrar? Debemos demostrar un Dios que perdona, un Dios que a lo mejor si tú estás viviendo de esa manera, Él va a tocar tu corazón. Tú como hombre no puedes corregir a nadie, no le puedes decir a nadie, oye, estás viviendo en pecado, estás viviendo de esta manera, te vas a ir al infierno. Sí hay una consecuencia, ¿no? Pero el Evangelio va a ir cayendo a cada persona poco a poco, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que nosotros como creyentes y los fariseos mismos como creyentes en ese tiempo y estaban condenando a la mujer que vivía en adulterio. ¿Qué dice Romanos 5? Te dice, tú atesoras ira para el día de la ira. Nosotros no somos llamados a ser jueces de nadie ni a juzgar, ¿sí me entiendes? Lo único que tenemos que hacer como hombres es también hablar, ¿sí me entiendes? De la verdad, pero en amor, ¿sí me entiendes? No podemos condenar a nadie, no podemos decir a alguien. Y si alguien también está en una falta, Gálatas 6:1 nos dice a nosotros como creyentes, Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, aquí la Biblia también nos dice que todos podemos caer, que esta es la casa del jabonero y que tú que te sientes firme, a veces puedes caer. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Jesús cuando escribía en el piso a estos fariseos, ¿qué les hacía? Estaba escribiendo su pecado, ¿sí me entiendes? Mentirosos, adúlteros, fornicarios, idólatras, egoístas, soberbios, orgullosos. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús en este momento? Condenando también el pecado de los fariseos. ¿Sí? Ellos sabían la ley, pero ellos ya habían desechado la ley. Ahora la ley, que es Jesucristo, caminaba entre ellos y le estaba mostrando el amor, la misericordia de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso no nos exime cuando tú ya llevas un caminar en el Evangelio, y si tú ya llevas más tiempo en el Evangelio, no te exime de estar pisoteando la sangre de Jesucristo en cada tiempo, y que tú ya, pues voy a pecar y voy a volver a pecar. Pero cuando tú eres nuevo en la fe, ¿sí me entiendes? Vas a tener luchas, vas a tener batallas, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a reprender al hermano, pero con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús no llegó y dijo, vengan, la piden a esta mujer, vamos a apedrearla, esta está viviendo conforme a la ley de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba condenando el pecado de ellos, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque estaba diciendo, a ver, ustedes están libres de pecado en este tiempo, ¿sí? O sea, ustedes tienen la ley, ustedes ya desecharon al Señor desde antes, como pueblo, como nación. Se les fue entregada la ley en el Sinaí, pero ustedes rechazaron a Dios realmente, ¿sí me entiendes? Entonces, es un pueblo de dura cerviz. Fíjate lo que sigue diciendo estos textos, ¿no? Aquí lo que decimos, tú que juzgas a tu hermano, el creyente no es llamado a juzgar, tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Fíjate, Mateo 7, 1-6, si tú a algún hermano lo ves caído, si tú ves a algún hermano que está viviendo mal delante de Dios, lo que queda a nosotros como iglesia es interceder por él en oración. Fíjate, Mateo 7, del verso 1 al 6, ve lo que dice Mateo 7, del verso 1 al 6, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás
medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjate aquí cómo está reprendiendo Jesús. Dice: hipócrita, ve primero tu pecado y déjale enfrente. ¿Qué es más fácil? ¿Condenar? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? No, esta mujer condenando, ¿sí me entiendes? El pecado y todo. Pero nosotros, ¿qué somos llamados a hacer? A primero ver nosotros. Dice el Salmo 19:12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores y mostrarle los que le son ocultos? ¿Sí? Nosotros también tenemos pecado oculto, ¿sí? O sea, como hombres. Y a veces cuando nosotros le pedimos al Señor: examina mi corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer primero el hombre? Ver el pecado de uno mismo y no ponerse a verlo de los demás. Es más fácil, ¿no?, exhibir a los demás. ¿Qué estaban haciendo los fariseos en este momento? Estaban exhibiendo a la mujer que estaba en adulterio y no estaban viendo. Entonces la Biblia así nos llama a que nosotros le digamos al Señor: Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí, o muéstrame si hay pecado oculto dentro de mí. A eso nos llama el Evangelio. Fíjate, ahora en esta parte, fíjate, ellos lo hacían porque estaban tentando a Jesús. O sea, realmente ellos lo que estaban haciendo era tentar a Jesús, los fariseos, en estos versos. Dice: ellos claramente veían el pecado en otros, pero eran ciegos a su propio pecado. Dice: o pudo haber escrito un pasaje como Éxodo 23:1, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, lo que ellos estaban hablando, los fariseos, era sobre la ley de Moisés. Fíjate, en Éxodo 23:1 es lo que nos dice. Ellos sabían la ley de Moisés porque había sido entregada en el monte de Sinaí, ¿sí?, a los israelitas, a los judíos. Y dice: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y ahora fíjate, no podemos ser un testigo falso. O sea, Jesús estaba mostrando esto, no ser un testigo falso. Fíjate, Proverbios 6:16 al 19 y Proverbios 19:5. Vamos a Proverbios 6. Proverbios 6, ¿qué les dije? 6:16 al 19. Proverbios 6. Proverbios 6, del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma. ¿De quién está hablando? De Dios, de Jehová. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban siendo un testigo falso, ¿sí me entiendes? Porque realmente la estaban culpando. ¿Qué es lo que nos llama a nosotros como creyentes, ¿no? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es muy importante que la iglesia deba de aprender a perdonar y a bendecir, ¿sí me entiendes? No podemos, fíjate, son 7 cosas que abomina a Jehová: los ojos altivos, la soberbia puede ser, la lengua mentirosa, ¿sí?, las manos derramadoras de sangre inocente, todos los asesinos, toda la gente que mata, fíjate, es algo que aborrece Jehová, el corazón que maquina pensamientos inicuos, la perversidad del hombre, los pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, el que hace división. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Aparte de que eran testigo falso, estaban sembrando discordia entre el pueblo de Dios, ¿sí? Fíjate, ahora el capítulo Proverbios 19:5, vamos a Proverbios 19:5 y nos dice así, Proverbios 19:5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará, ¿sí? Entonces Dios sí condena eso, ¿no? Y al testigo falso. O sea, ¿qué estaban haciendo los fariseos en ese momento? Fíjate, en la ley judía, los testigos de la ofensa capital
iniciaban el apedreamiento cuando Jesús dijo: el que de vosotros está sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Lo que realmente estaba diciendo era: está bien, ejecutémosla, pero hagámoslo de la manera correcta. Uno de los testigos tiene que tener una mano en su ejecución, así que ¿quién de ustedes es el que presenció el crimen, pero que solo trajo a la mujer y no al hombre? O sea, estaban siendo testigos falsos porque deberían de haber traído al hombre, también los fariseos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros también podemos ser como hombres. A veces no podemos participar. Sí, como creyente tú no puedes participar de ser testigo falso, ¿sí me entiendes? Si te dicen: oye, apóyame para decir que mi vecino o alguien de mi familia está haciendo algo mal porque lo quiero meter al bote, vamos a suponer, pues tú no puedes participar en eso. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Participando de esa manera, ¿no? Siendo testigo falso, y tenían que traer también al hombre. Fíjate, ¿qué parte debe de llevar la iglesia? Ya lo leímos, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. El creyente debe de reprender a los demás con espíritu de mansedumbre. No podemos condenar el pecado. Y si alguien a lo mejor no conoce bien el evangelio, si alguien realmente no ha vuelto a nacer, ¿cómo tú le puedes condenar el pecado? ¿Sí me entiendes? La iglesia no está llamada a exhibir el pecado de los demás o a condenar el pecado. La iglesia está llamada a que a través de la palabra, que es el agua, hay una transformación del hombre. Cuando Jesús más adelante va a decir esto, ¿no? Dice: ¿cómo algunos son llamados mis discípulos porque me siguen? O sea, cuando Jesús dijo que algunos eran llamados sus discípulos porque seguían y guardaban sus palabras, ese es un discípulo de Jesús, ¿sí me entiendes? O sea, el evangelio es quien va a hacer la transformación en el hombre, no el hombre, ¿sí me entiendes? La iglesia a veces nos volvemos condenadora, sí, decimos, exhibimos, ¿no? Y es que los afeminados, y es que yo no me junto con este porque es un asesino. Yo, al contrario, tendríamos que hablar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque está muerto en sus delitos y pecados, no ha vuelto a nacer. La iglesia no está llamada a condenar. Obviamente, si ya es un cristiano que ha caminado en el evangelio y ha conocido a Cristo y ha vivido, sí puede, la iglesia sí puede condenar eso. Pero si tú no has vuelto a nacer y no has conocido bien el evangelio, ¿cómo el creyente puede juzgar el pecado de los demás? Nos volveríamos como los fariseos, ¿sí me entiendes? Nos volveríamos como los escribas. Fíjate, cuando dice: salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Cuando Jesús estaba escribiendo en el piso, estaba exhibiendo el pecado de ellos, ¿sí me entiendes? Y les estaba poniendo ahí todo lo que eran. Entonces dice: porque salieron en este orden. ¿Por qué salieron en este orden? Tal vez el más viejo salió primero porque entendió con mayor facilidad que Jesús se refería a ellos. O sea, Jesús condenó el pecado. O sea, el creyente no está llamado, el creyente está primero llamado a ver, ¿no? ¿Cómo estás caminando tú? O sea, tú, en vez de que te pongas a ver si el de enfrente, si el de atrás, si el vecino, oye, esto es... No. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios, ¿sí? Entonces el creyente está llamado a eso, no a condenar, ¿sí? Ahora del verso 10 al 20, vamos del verso 10 al 20 de este mismo evangelio de Juan 8, verso 10 al 20. ¿Sí va quedando claro? Juan 8, 10 al 20. Fíjate, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, aquí muestra el amor. O sea, podemos de aquí tomar la cita que dice Pablo en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra el amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Levántate, ve y no peques más. ¿Sí me entiendes? O sea, ahora ya ha conocido el evangelio, ahora ya hemos vuelto a nacer. El creyente no puede estar pecando deliberadamente. Hebreos 10 del 26 al 28 nos lo dice. Fíjate, ahora el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, verso 14 de Juan 8, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mí, Padre, conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. O sea, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer aquí los fariseos? Tentando a Jesús también, ¿sí me entiendes? O sea, los fariseos tentaban a Dios, ¿sí me entiendes? Desde el desierto. Si tú lees el Éxodo en el capítulo 17, cuando habla del agua sobre la roca y que ellos estaban con sed y ya habían recibido la ley de Moisés, ¿sí? En el Sinaí, y Dios los estaba probando para que caminaran en la ley o en sus palabras, en sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué fue lo que hicieron en Meriba y en Masá? Tentaron a Dios, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque le dijeron, tú nos has venido a Moisés, que era un tipo de Jesucristo. Moisés era un redentor, sí, era un tipo de Jesucristo, y les dijo a los fariseos, tú nos trajiste a morir aquí al desierto. Y no, lo que estaba haciendo Dios a través de Moisés es estaba probando el corazón de Israel para ver si caminaban en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Pero ¿qué les hizo, no? Lo probaron y les dijo, tú nos has traído a morir aquí. Se quejaban y tentaban a Dios. Entonces ahí probaron como en Meriba y Masá, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando prueban a Dios, aquí también, ¿qué están haciendo? Lo mismo. El fariseo no ha cambiado, el escriba no ha cambiado, ¿sí me entiendes? El judío no ha cambiado. En este momento también ellos estaban tentando a Dios. Fíjate, dice así, el pecado puede condenar al hombre, fíjate. En Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ahora Pablo, porque estamos leyendo de los versos del 10 al 12, primero porque acuérdense que le dijo a la mujer adúltera, levántate, ve y no peques más, estamos tomando esta referencia. Dice, ahora Pablo nos dice a nosotros en Romanos 8:1, cuando tú vuelves a nacer y has recibido el evangelio como esta mujer adúltera, en estos versos 10 del 12, en Romanos 8:1 te dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El creyente, cuando vuelve a nacer, esta mujer adúltera había recibido el evangelio y Jesús le dijo, levántate, ve y no peques más. El creyente, cuando vuelve a nacer, sí va a tener luchas, va a tener dificultad, porque la carne siempre se va a oponer. Pero si tú estás volviendo a nacer como creyente, dice la Biblia en Romanos 8:1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Un hombre espiritual, ¿cómo debe de vivir? Conforme a las cosas del Espíritu. El hombre carnal, ¿cómo va a vivir? Pablo lo expresa más adelante, en iras, contiendas, celos, vanagloria, soberbia, disensiones, orgullo. Eso es lo que vive un hombre carnal, ¿sí? Entonces Jesús le dijo a la mujer adúltera, levántate y no peques más. En Mateo 6:9 dice, el Hijo del Hombre tiene la facultad de perdonar pecados. Y primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, como creyentes también, y tú a diario como hombre, ¿qué debes de hacer? Confesar tu pecado, ¿sí me entiendes? Decirle al Señor, ayúdame y muéstrame, porque a veces yo no veo, ¿sí me entiendes? Es más fácil para mí poner la paja en el ojo de mi hermano que en mi vida propia. Fíjate, ahora cuando dice el verso 12, la luz del mundo, Jesús se mencionó como la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz? La luz te alumbra, ¿sí? Pablo lo va a decir más adelante en Efesios, un apóstol de Jesucristo, cuando dice, la luz
era un símbolo importante en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Cuando Israel sale de esclavitud de Egipto y van al desierto, hacen fiesta y acampan en tiendas de campaña. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Dice, durante esta fiesta muchos emblemas y ceremonias recordaban la columna de fuego que alumbraba a Israel durante el éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale, esta columna de fuego es así, ¿no? El pueblo de Israel ya sale de la esclavitud de Egipto en el éxodo, cuando Dios los liberta. Yo creo que todos han escuchado de esa parte, ¿no? Cuando Dios los liberta. Entonces, cuando ellos van al desierto, dice que en la noche la columna de fuego les alumbraba la noche, que era la presencia de Dios, y la nube de su presencia les acompañaba de día. Entonces, Jesús se mencionó como esa nube de su presencia o la columna de fuego en ese momento. Fíjate, ahora Jesús toma este símbolo tan importante y sencillamente lo aplica a sí mismo. Yo soy la luz del mundo. La Biblia nos dice que Él es la luz, y quien permanece en la luz, todo hombre no andará en tinieblas. Fíjate, ve, vamos a ir a este texto. Dice, ¿sabes qué pasó con el hombre? El hombre ha amado más las tinieblas que a la luz. Fíjate, vamos a ir a Pablo, un apóstol de Jesucristo que era perseguidor de la iglesia, un judío, nos dice en Efesios 5, 1 al 14, vamos a leer Efesios 5, 1 al 14, ve que dice Efesios 5, 1 al 14, Efesios 5, 1 al 14, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo, aquí lo va a decir Pablo, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu que es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Jesús es la luz. Como creyente, ¿cómo debes de andar? ¿Sí me entiendes? O sea, debes de caminar en la luz. Aquí Pablo te está diciendo una serie de cosas, lo que hace un hombre que anda conforme a la luz. Ni fornicación, ni trujanerías, ni mentiras, ni avaricia, ¿sí? Dice, por ejemplo, dice... fornicación, el mundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no conviene, sino antes bien con acciones de gracia, ¿no? O sea, como creyente, ¿cómo debo de hacer? Si yo realmente como creyente, y si voy a lo mejor conociendo, quiero conocer a Jesús, Jesús es la luz. ¿Cómo debe de andar un creyente? ¿Sí me entiendes? El que anda en luz ya no puede andar en tinieblas. Cuando en Génesis al principio, cuando Dios separó las tinieblas de la luz, ¿era por qué? Porque las tinieblas representaban el mundo caído que Satanás había dejado después de la primera rebelión en el huerto del Edén, o en la primera rebelión celestial, ¿no? Entonces, cuando Dios dijo, separó la luz de las tinieblas, es porque muchos intérpretes de la Biblia dicen que este mundo era caído y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Quién es la luz? Jesucristo se está mostrando como la luz. Y ahora Pablo te dice, tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo, ¿no? ¿Cuál es la mejor verdad que conoce el hombre? Pues Cristo, ¿sí me entiendes? No hay mejor lugar a donde el hombre pueda acudir sino a la verdad. Fíjate esta parte, ahora dice
Ahora dice esta parte, ¿no? Fíjate, dice, otra referencia de la luz se refiere a la palabra. ¿Cuál es otra referencia de la luz para nosotros como creyentes? La palabra, ¿sí? Fíjate, vea el Salmo 119, 105. Dice así: lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Si nosotros anhelamos a Jesús en nuestro corazón y si lo buscamos, sabemos que tenemos que ir todos los hombres a la palabra, ¿sí me entiendes? No el que nos está predicando, no el que nos está enseñando el evangelio. La responsabilidad de los hombres es ir al evangelio y buscar qué es lo que quiere Dios para mi vida, cómo me quiere Dios confrontar con mi pecado, si me entiendes, a través de la palabra. Fíjate, ahora el Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Quién es la luz? ¿A dónde tiene que acudir todo el hombre? A la palabra de Dios. La palabra es el símbolo del agua y la palabra también es la luz, te va a alumbrar, ¿sí me entiendes? Si el hombre pasa más tiempo, cuando Dios le dio a Israel, como lo habíamos dicho, las tablas de la ley en el Sinaí, era para que fueran un pueblo diferente, un pueblo apartado, para que no se contaminaran como las demás naciones. Ahora a la iglesia o al que quiere conocer de Jesucristo, te da la palabra, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para que la palabra te instruya, te enseña, porque tú vienes de esa raíz pecaminosa. Todos los hombres venimos de esa raíz, y todos los hombres, si nosotros no estamos expuestos al evangelio o a la palabra de Dios, que es la luz, ¿qué va a pasar? Pues los hombres vamos a hacer cosas deplorables. O sea, el hombre no es diferente, ningún hombre es diferente, ¿sí me entiendes? Si el hombre no pasa, imagínate si los países llevaran a cabo la palabra, ¿sí me entiendes? Si el mundo llevara a cabo la palabra, ¿qué sucedería con el mundo, con la humanidad? Sería un mundo diferente, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra te va a enseñar, te va a corregir, la palabra te va a mostrar tu condición como hombre, tu pecado, ¿sí me entiendes? Te va a ayudar a que tú te esfuerces como hombre a caminar mejor, qué es lo que quiere Dios para tu vida, ¿sí me entiendes? Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra como hombres, si no pasamos tiempo buscando a Dios a través de su palabra, nosotros no somos diferentes a un asesino en la calle, nosotros no somos diferentes a un violador, nosotros no somos diferentes a un hombre corrupto, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque necesitamos todos los hombres a Jesús, que es la luz. Fíjate, Jesús es el verbo, en Juan 1:1 nos lo había dicho, y el verbo es la palabra, tiene sentido. Cuando dice Jesús en estos versos del 10 al 20, dice: tu testimonio no es verdadero. Jesús acababa de proclamar que es la luz del mundo, pero los fariseos no podían verlo. Cuando no puedes ver la luz, simplemente significa que estás ciego. Un hombre que puede ver no necesita que alguien le compruebe la luz, sencillamente la ve. Fíjate, ¿por qué el hombre no podemos ver la luz o por qué el hombre no puede ir a la palabra? Segunda de Corintios 4:4, Pablo dice esto: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no resplandece la luz? ¿Quién también trata de ganar almas? O sea, Cristo y la iglesia trata de ganar almas. ¿Y quién va a dejar que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones? Pues el enemigo, ¿me entiendes? O sea, el que se vuelve a Cristo, hay una lucha espiritual, ¿sí? ¿Entre quién? Entre Dios y el enemigo. ¿Y quién no te va a dejar ir a la palabra? ¿Quién no te va a dejar conocer la luz? ¿Sí me entiendes? Y la carne también. Muchos no vamos a la luz porque nuestras obras también son manifiestas. ¿Qué es más difícil? ¿Que nos digan la verdad o seguir en la mentira como hombres? ¿Sí? Fíjate, dice: Jesús puede testificar de sí mismo porque su testimonio está completamente apoyado por Dios el Padre. Mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Colosenses 1:15 al 18. Fíjate, ve lo que te dice Colosenses 15 al 18. Jesús estaba testificando de que Él era, ¿sí me entiendes? Y que su testimonio era verdadero y que Él se apoyaba al Padre y que Él estaba con el Padre desde antes. Fíjate, Colosenses 1:15 al 18 nos dice así. Colosenses 1:15 al 18 nos dice así. Dice esta parte, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, porque Él es del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, te das cuenta, Dios da testimonio del Padre, porque Él es antes de todas las cosas. Juan 17:5 también nos dice, Juan 17:5, fíjate ve que nos dice Juan 17:5, dice esto, dice: ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús es antes, y Él estaba dando testimonio a los fariseos que Él era antes, y más adelante también lo va a decir. Fíjate, ahora del verso 21 al 30, fíjate, cuando antes de pasar al verso 21 al 30, los fariseos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? La intención de los fariseos con esto era profundamente insultar a Jesús. Ellos se referían a su nacimiento virginal y los rumores de que su concepción no había sido milagrosa, sino ilícita. O sea, ¿qué le estaban tratando de decir a Jesucristo? Tú fuiste concebido como los demás, en fornicación, ¿no? Bueno, por cópula, por sexo entre padre y madre. Tú no tuviste a través del Espíritu Santo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo, y ellos lo que le estaban tratando de decir: tú no eres Dios, ¿sí me entiendes? O sea, ¿y cuántas veces tú, si llegas a platicar con un judío, va a rechazar a Jesucristo? O sea, va a decir: ¿y cuántas veces el hombre también rechaza a Jesucristo? Fíjate, del verso 21 al 30, ve lo que dice del verso 21 al 30, Juan 8, 21 al 30, dice así, Juan 8, 21 al 30 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él iba a ascender al cielo, y que Él era Dios, y que Él tenía un propósito, y que Él tenía que morir por los hombres para darle salvación a la humanidad, ¿no? Pero los fariseos no entendían. Es lo mismo que a veces un hombre, a veces no entendemos el Evangelio. Si el Evangelio a veces no lo alcanzamos a concebir, ¿cómo podemos decir que Cristo murió por los hombres? ¿Y cómo podemos decir por qué? Porque a veces no podemos alcanzar a entender el Evangelio, porque a veces también hay cierta incredulidad en nuestro corazón, ¿sí me entiendes? A veces también hay cierto pecado en nuestro corazón que no nos deja ver, ¿sí me entiendes? Fíjate, cuando dice el verso 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Le estaba diciendo que ellos eran del mundo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. En Colosenses Pablo ya lo dijo: Él es antes de todas las cosas. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando se refiere aquí Hijo de Hombre, Jesús es hijo de Adán. Adán significa hombre, entonces, o hombres. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. O sea, te das cuenta, Él les está diciendo, ¿no?, que si no es por Él, nadie va al Padre, ¿sí me entiendes? Casi en sus palabras, ¿sí me entiendes? O sea, a través de Cristo todos los hombres vamos al Padre. Fíjate, cuando dice: yo me voy a donde yo voy, Jesús sabía que Él iba al cielo. Debido al odio que ellos sentían contra Él, Jesús podía decir: sus acusadores no irían al cielo, a donde Él iba, ellos no podían seguir.
¿Cuándo se cumplió esta parte que Jesús ascendió? En el libro de Hechos de los Apóstoles de Jesucristo, tú te das cuenta en Hechos del capítulo 1, del verso 9, hay una ascensión. Cuando Jesús es traspuesto al cielo y aparecen dos ángeles de Dios y les dicen a sus 12 discípulos formados, les dicen, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús Nazareno que resucitó es el que ha ascendido al Padre. O sea, te das cuenta que Jesús ha sido el hombre que ha resucitado. ¿Y qué te dicen? Todas las religiones te llevan a Cristo, Buda, Mahoma, este y aquel, pero realmente, ¿cuál fue el Dios verdadero? Que su tumba está vacía. Bueno, estuvo vacía. ¿Y cuál fue el Dios que ascendió al cielo? ¿Sí me entiendes? O sea, te das cuenta, no todos los caminos te llevan a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, el único salvador y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y era lo que les estaba tratando de persuadir a los fariseos, pero ellos no entendían. Fíjate cuando dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los humanos nacemos en pecados. En el Salmo 51.5 te dice así, fíjate, ve el Salmo 51.5, que no lo escribí. Salmo 51.5 nos dice el salmista así. El Salmo 51.5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los hombres hemos sido formados en pecado. No hay justo ni aun uno. El único justo, que es Jesús, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dice, y si nos aferramos a ese pecado y no lidiamos con él, moriremos en nuestros pecados. Se debe de lidiar con todo pecado. Aquellos que mueren en ellos tendrán que pagar por sus pecados en el infierno. Pero si lidiamos con nuestros pecados ahora de este lado de la muerte, al confiar en quién es Jesús y lo que Él hizo para salvarnos, podremos evitar morir en nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Pues buscar al Señor, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede lavar y limpiarnos. No somos santos, no somos justos, pero a través de Jesús Él nos puede mostrar cómo caminar. Fíjate, dice, si no creéis que yo soy, cuando dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, Jesús les llamó a creer que yo soy Él. En itálicas, en la versión en inglés, es añadido por los traductores el título yo soy. Cuando se presenta a Dios el que soy, te das cuenta que esto tiene que ver con Éxodo 3:14, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dicen la zarza ardiente, porque hay una zarza que se pone ahí en el desierto y le dice, yo soy el que soy. Jesús se está mostrando como el que soy, ¿sí me entiendes? Jesús es el que soy. O sea, por eso llamamos los creyentes un Dios trino, ¿sí me entiendes? Porque tienen los mismos cualidades, atributos y divinidad, y los tres son uno. Te das cuenta que Jesús es el que soy. Aquí también lo dice. Fíjate, el título yo soy se refiere a la deidad. Si los fariseos iban a ser salvados de morir en sus pecados, ellos debían de creer en Jesús. ¿Y quién es el que realmente es Dios? El Hijo, ¿sí me entiendes? O sea, solamente hay un camino. Jesús se mostró así en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Él es la verdad, ¿sí me entiendes? La verdad, ¿cuál es la palabra? O sea, ¿quién te lleva a Dios? Jesús. ¿Quién te muestra tu condición como hombre? Jesús. ¿Cómo tenemos que ser lavados? A través de la luz. La palabra es Jesús. Fíjate, del verso 25 al 30, el hombre, igual que los fariseos, no alcanza a entender a veces. Fíjate, Pablo lo mostró así, este mismo apóstol de Jesucristo. Pablo en Primera de los Corintios 1:18 nos dice que el mensaje de la cruz para el mundo es locura, pero es salvación para el que ama a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú has vuelto a nacer y has confirmado a Jesucristo como tu Salvador, a veces el mundo no va a entender, ¿sí me entiendes?, lo que tú hablas, pero realmente como creyente tú has entregado tu vida al Señor, ¿sí me entiendes? Y a lo mejor has renunciado a cosas que no son agradables a Dios y te has tratado de esforzar como hombre, o sea, con tus fallas, con tus caídas, pero estás en la lucha, peleando la buena batalla de la fe como hombre. Fíjate, Primera de los Corintios 2:14 dice que el hombre natural no alcanza a percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. El hombre normal nunca va a entender un creyente y te van a llamar a veces loco, te van a decir estos creyentes están locos, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué ha sido? La luz de la verdad ha resplandecido en nuestros corazones. Cuando
En Juan 3, cuando Jesús vio a Nicodemo era un fariseo que exponía la ley, ¿sí? ¿Qué le dijo? ¿Cómo puede volver a un hombre a nacer de nuevo? ¿Tendrá que volver a entrar al vientre de su madre? No, Jesús se refirió que tiene que volver a nacer de espíritu y de agua. Si me entiendes, un nacimiento espiritual, morir al viejo hombre, como Pablo lo dijo. Fíjate, cuando dice, ¿tú quién eres? Esta pregunta de los fariseos fue hecha con una combinación de confusión, deliberada y rebeldía. Los fariseos mostraban rebeldía, igual que el hombre, igual que nosotros a veces. Aunque Jesús le había dicho una y otra vez quién era, ellos continuaban preguntando hasta recibir una respuesta que puedan usar para condenarla. Cuando no ha resplandecido la luz de la verdad en nuestros corazones, hay una rebeldía en nosotros por Dios y una confusión. Yo le pedí a Dios a mi manera, bueno, esto es aparte de testimonio, pero yo le pedí a Dios a veces a mi manera, en el pasado, ¿sí? Cuando yo estaba drogado, cuando yo estaba tomado, ¿sí me entiendes? Y era una forma de pedirle como muchos lo hacen, ¿no? Y dicen, yo le pido a Dios a mi manera, pero a veces con un corazón rebelde, ¿sí me entiendes? Y aún así, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Fíjate, cuando dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Jesús no hablaba de la exaltación, sino que tenía que ser levantado en la cruz. Jesús hizo maldición para llevar nuestros pecados en la cruz. ¿En dónde nos dice esto? Pablo nos lo dice en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que está citando Pablo aquí también está en la ley de Moisés, en Deuteronomio 21, del 22 al 23. Y en primera de Pedro 2 al 22, el Hijo del Hombre fue como un cordero. Y en primera de Juan 3:5 también nos dice esto. Entonces, vamos de los versos 31 al 41 para casi finalizar. Fíjate, del verso 31 al 41, es que es largo, nosotros es de forma expositiva y es verso a verso, ¿no? Es como las iglesias de arrebate su bendición. Aquí hablamos la verdad, ¿sí? Aquí hablamos la verdad, no mentimos. ¿Sí me entiendes? Aquí no hay bendición. Aquí no traigan su diezmo, su ofrenda, aquí traigan su corazón y un corazón arrepentido y busquen al Señor, porque es lo que necesitamos todos los hombres. A nosotros no nos importa, el Señor nos provee. Queremos dar a conocer la verdad a Jesucristo, porque hay una separación. No queremos nada más. Aquí no es una iglesia de la prosperidad, no, esa es la verdad. Fíjate, Juan 8 del 31 al 40 dice, la verdad os hará libres. Fíjate quién es la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Jesucristo a los judíos y si se volvieran sus discípulos? ¿Y qué es lo que le trata de decir Jesús al hombre? Si tú realmente sigues el caminar de Jesús, tienes que ser un discípulo de Jesús. ¿Y cómo vas a conocer la verdad? La verdad se conoce a través de la palabra, si me entiendes, escudriñando. En Juan 5:39 Jesús dice, a vosotros, a los fariseos, a vosotros parecéis que tenéis vida eterna, porque la vida eterna venía para ellos, porque ellos son del linaje de Abraham. Más adelante lo va a decir, porque fue el padre de la fe, y ellos pensaban que tenían la vida eterna con el pacto de la circuncisión y también con las tablas de la ley. Pero ahora Jesús le dice, si a vosotros os parece que tenéis vida eterna, dice, escudriñad la escritura, porque la escritura da testimonio de mí. ¿Quién? De Jesucristo. Jesús es antes de todas las cosas y Jesús es la verdad. Les está diciendo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. El hombre, cuando vivimos con un velo o estamos atados a nuestras concupiscencias o deseos como hombre y caminamos sin Cristo, hay un velo que nos separa de Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre, ya nada te puede atar, ¿sí me entiendes? Si tú estás conociendo la verdad y si tú estás caminando en el Evangelio, buscando al Señor. Fíjate, el verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Ves cómo sabían que eran linaje de Abraham? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Génesis 12, ¿qué le dijo? De ti voy a formar una nación y serán benditas las simientes de la tierra. ¿Sí me entiendes? Aquí está la iglesia. Ellos sabían que Dios había llamado a Abraham, un judío, sí, lo separó de los demás,
Fíjate, dice, ¿cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham sabías. Ve cómo reprende Jesús a los fariseos. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Sigamos, vamos a seguir adelante. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjate lo que les dice a los fariseos en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Viste cómo reprende Jesús a los fariseos? ¿Sí me entiendes? O sea, les dice así, ¿no? Tú eres hijo del diablo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque sabía que él mismo lo iban a crucificar, ¿sí me entiendes? Él mismo sabía, ¿no? Que lo iban a crucificar, o sea, él sabía, ¿sí me entiendes? Que los mismos fariseos lo iban a crucificar, o sea, por eso los condena y les dije, son hijos del diablo. Fíjate, en estos versos, fíjate, cuando nos está diciendo del 21 al 40, fíjate, del 31 al 40, cuando dice, la verdad es Jesús, Juan 14:6, dice, ya lo citamos, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Él nos hace libre, ¿por qué? El hombre vive en el engaño, ¿por qué? Dicen, todos los caminos te llevan a Dios. Solamente Jesús, a través de la reconciliación del Padre. ¿Cómo? A través de la confesión. Romanos 3:23 nos dice, como lo dijimos al principio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice, cuando dice así Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A Jesús no le interesa ganar un debate con estas interrogadores. Él quería traer la salvación, y la única manera en que esto podría suceder es si ellos permanecían en su palabra. ¿Cómo solamente el hombre puede permanecer en Cristo? Si permanece en su palabra y en la verdad, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo el hombre es justificado? Con creer, ¿sí me entiendes? Solamente hay una justificación del hombre. O sea, las obras no te hacen salvo, ¿sí me entiendes? Ni que seas buena persona ni nada. ¿Qué es lo que te hace salvo? El creer, ¿sí me entiendes? Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz. ¿Quién es? Jesucristo. La reconciliación es a través de la fe, ¿sí me entiendes? Es lo que te constituye. Si tú lees, por ejemplo, Hebreos 4, el pueblo de Israel, por la incredulidad de su corazón, en el desierto no entró a la tierra prometida. Fíjate, en Juan 8:36, Jesús dice lo mismo. Fíjate, Dios llamó a Israel y lo llamó también hijo, y ahora ha entregado a su hijo. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Te das cuenta que Dios también llamó a Israel hijo y ahora ha entregado a su hijo para que el hombre no se pierda y tenga en él vida eterna? Fíjate, ya aquí dijimos todo esto, vámonos para no tardarnos. Nada más voy a citar algunos profetas. Fíjate, todos los profetas que ellos hablaban, los judíos, citaron a Jesucristo, todos. Te voy a citar nada más 5 para que te des cuenta, ¿eh? Fíjate, Ageo 2:7 dice, y haré
temblar. Este es un profeta antes de que viniera Jesucristo. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entró Jesucristo a Jerusalén? En un asno. Te das cuenta que los mismos profetas los profetizaron, y estos mismos que estaban diciendo a Jesús, tú no eres Dios, tú no eres hijo de Dios. Sus mismos profetas profetizaron a Jesucristo, que Él iba a venir como Redentor, como Salvador. Isaías 11:1-3, vamos a Isaías, fíjate. Isaías 11:1-3 dice así: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, al 4, a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío. Profetiza Jesús Isaías 11, profetiza Jesús Isaías 53, profetiza Jesús Isaías 44, 48, y fíjate, ahora ve otro profeta más. Todos estos eran profetas judíos. Fíjate, ahora vea, fíjate, en Zacarías 9:9 ya. Malaquías 3:1-5, Malaquías 3:1-5, fíjate, Malaquías 3:1-5. Malaquías 3:1-5 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien besáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. O sea, cuando los judíos en el milenio venga Jesucristo, los va a limpiar y los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora por último vea Daniel 9:26, fíjate, Daniel 9, verso 26, perdón, es que aquí se lee mucho la palabra. Daniel 9:26 dice así, dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué está diciendo? Que se le quitará la vida al Mesías príncipe. ¿Quién era el Mesías príncipe? Jesús. ¿Qué está profetizando Daniel cuando fue cautivo a Babilonia? Sobre Cristo. ¿Qué profetizaron los profetas? Y todavía, si tú te das cuenta, los judíos que decían: no, tú no vienes de Dios, tú no eres descendencia, si me entiendes, de Dios. Nosotros somos de Abraham, recibimos la circuncisión, recibimos las tablas de la ley, nosotros conocemos a Dios. Tú no das salvación a los hombres, ¿ves? Ellos lo rechazaron. Juan 1:12 se confirma. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice: mas a su pueblo fue, pero su pueblo no le recibió. Pero a todos, la iglesia, los que le recibimos, nos dio autoridad de ser hijos de Dios. Fíjate, eso es lo que hace Jesús. Fíjate, vámonos ya. Fíjate, dice, y ahora como iglesia también Pablo a nosotros nos dice en Efesios 4:24: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Quién era la verdad? Jesús. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Fíjate, y ahora vámonos a acabar del 51 al final para ya terminar. Y rapidito, perdón por el tiempo. Es que está muy largo Juan. Juan 8 del 50, ¿no? Nos quedamos. Del 45, ¿no? 45 dice así. Fíjate el 46. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjate lo que les está diciendo a los fariseos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon la ley. ¿Qué debe de hacer el creyente? Buscar a Dios, buscar a Jesús. El creyente debería de buscar a Jesús a través de la palabra. Es una comunión entre el creyente y Dios. No que los exhorten los hermanos, no que les digan cómo hacerle, sino cada creyente debe de buscar a Dios a través de la palabra. Esa es la responsabilidad de cada creyente. El verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien de nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Cuando dijeron que era samaritano Jesús, le decían que era samaritano porque los samaritanos estaban en una confusión. Quien conquistó a Samaria, que era la capital de Israel, fueron los asirios, y ellos tenían una mezcolanza entre el paganismo de los asirios con los judíos. Entonces había una revoltura. ¿Qué era lo que le trataban de decir los judíos a Jesús? Que eres samaritano. Lo estaban despreciando porque no sabían, pero Jesús es la ley, sabe la palabra, Él es antes de todas las cosas. Por eso le decían, tienes demonio, pero realmente lo que estaba tratando de decir Jesús era confrontar sus pecados, pero ellos no querían ser exhibidos. Fíjate, el verso 49 dice: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quienes la buscan y juzgan. Jesús no buscaba la gloria de hombres, Jesús buscaba agradar al Padre. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que no tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijeren que le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, lo tiraban de loco. Jesús le dijo: de cierto os digo, fíjate lo que les va a contestar: antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Mostrarle a los judíos que Él era antes de todas las cosas, y que lo rechazaron en el desierto, y que Él venía como Salvador a la humanidad, y que Él era la libertad al hombre. En Juan 11:25 dice así: yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí vivirá y tendrá vida eterna. Ese es Jesús, se le está mostrando a los fariseos. Pues hasta aquí acabamos. Vamos a orar, ¿va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias.